Hola grupo, aquí andamos de nuevo, terminando ya prácticamente el temario. En el último vídeo comenzamos el tema 4, el penúltimo de los temas. Ya nos queda poquito para acabar el curso. Y bueno, pues vamos al lío, a ver qué tal va hoy. Bien, a ver, quitamos la portada, salgo yo por aquí. Recordad, en el vídeo anterior lo que estuvimos viendo era el concepto de ecosistema. Biotopo, biocenosis y todas esas historias, ¿no? Y los límites y tamaños de ecosistemas. Hoy lo que vamos a comenzar a ver es el apartado 2 y el apartado 3. El apartado 2 se titula Factores bióticos y adaptaciones. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, pues os voy comentando. A ver, un factor abiótico es cualquier variable del medio, cualquier variable físico-química del medio que por lógica va a influir en cualquier ser vivo que viva por allí. Cuando hablamos de factores abióticos, pues yo que sé, hablamos de la temperatura, de la humedad, de la concentración de sales, de la presión atmosférica, de la luminosidad, pues vete tú a saber, cualquier cosa que se nos ocurra que sea física o que sea química y que vaya a influir en los seres vivos. Lógicamente, aquellos seres vivos que habitan en un determinado lugar van a presentar una serie de características que los hacen idóneos para vivir en ese lugar. Es decir, un camello puede sobrevivir en un ecosistema de tipo desértico porque su cuerpo está diseñado para sobrevivir en ese ecosistema. Si ese mismo camello te lo llevas a la Antártida, pues no te dura ni 2 pilas. De la misma manera, un oso polar te lo llevas de su ecosistema polar y lo mandas a un desierto y lo mismo da. ¿Vale? Es decir, los factores abióticos van a influir en los seres vivos. A esas características que van a presentar los seres vivos y que los hacen idóneos para un determinado ambiente, a eso es a lo que denominamos adaptaciones. Estas adaptaciones, como ya hemos podido ver en temas anteriores, son fruto de un cambio muy gradual, muy lento, que nosotros hemos ido denominando evolución. ¿Vale? Bien, lo que vamos a ver en este apartado 2 son algunos de los factores abióticos que pueden afectar a los seres vivos y algunos ejemplos de cómo esos seres vivos se adaptan a esos factores abióticos. Hay muchos más factores y hay muchísimos ejemplos. Aquí vamos a ver una pequeña muestra. ¿Ok? Bien, el primero de los factores, temperatura. Es importante decir que la temperatura es un factor abiótico que no afecta igual en ecosistemas terrestres que en ecosistemas acuáticos. Para que os hagáis una idea, os digo cifras no inventadas, pero sí sin haberlas contrastado. En un ecosistema terrestre, de unas zonas a otras de la Tierra, podemos tener como temperaturas mínimas pues 40, 50, 60, incluso algo más grados bajo cero, que encontraríamos en las zonas polares, o incluso si nos vamos al otro extremo, temperaturas al sol superiores a 50 o 60 grados en zonas desérticas. ¿Vale? Pero es que incluso en una misma zona, la diferencia entre la temperatura máxima del día y la temperatura mínima de la noche puede cambiar mucho. A eso se le llama amplitud térmica. En contra, si nos vamos a los ecosistemas acuáticos, el rango de temperaturas es mucho menor. Para que os hagáis una idea, las aguas más cálidas rondarán los 30 grados, entiendo que en las zonas tropicales, mientras que las aguas más frías están entre 3 y 4 grados bajo cero en aquellas zonas donde hace más frío. Con lo cual, los ambientes terrestres sufren cambios de temperatura mucho más bruscos que lo que pueden sufrir los ecosistemas acuáticos, en este caso. Bien, como nos indica aquí en el segundo párrafo, la mayoría de los organismos van a estar limitados a un rango de temperatura en el que por debajo de 2 bajo cero morirían por congelación y por encima de 50 grados centígrados sobre cero morirían por desnaturalización de las proteínas. La desnaturalización de las proteínas es un proceso físico o físico-químico, realmente no sé si es de uno o es de los dos, en el que lo que sucede es que las proteínas, que sabéis que están hechas por aminoácidos, conservan una estructura terciaria que tiene una cierta forma tridimensional. Y esa forma tridimensional es esa y no es otra porque hay ciertos enlaces que unen unos aminoácidos con otros. Cuando se supera determinada temperatura, algunos de esos enlaces se rompen y entonces la forma física cambia. A eso es a lo que llamamos la pérdida de la estructura terciaria o cuaternaria de una proteína y se conoce como desnaturalización. Un ejemplo muy típico y que todos hemos visto es lo que pasa, por ejemplo, con un huevo cuando lo freímos o lo hervimos. Cuando nosotros partimos un huevo de gallina, vemos que la clara, que es esa parte que es de color transparente, es de color transparente. En cambio, cuando freímos un huevo o lo hervimos,
¿qué es lo que sucede? Que esa clara que era transparente se vuelve blanca y cambia mucho su aspecto, ¿vale? Su aspecto y su tacto. Lo que ha sucedido es que la ovoalbúmina, que es la proteína de la clara de huevo, se ha desnaturalizado y entonces ha pasado de estar en esa forma transparente a otra forma diferente. Pues claro, si a un ser vivo lo sometemos a temperaturas increíbles y se desnaturalizan sus proteínas, pues el bicho se muere, ¿vale? Ni más ni menos. Si nuestras proteínas, yo que sé, hemoglobina o miosina, actina, la que sean, las proteínas que tengamos se desnaturalizan, dejan de hacer la función para la que están diseñadas y el individuo se va a morir. Sí que es cierto que las plantas están más preparadas para soportar temperaturas extremas que los animales. Por ejemplo, en el caso del frío, como podéis ver en la imagen de aquí de este bosque, en un bosque caducifolio en otoño, lo que hacen muchas plantas a la hora de que llegue una temperatura extrema fría es perder la hoja para evitar que haya daño en el tejido y entonces entra como una especie de época de letargo en la cual pues no va a crecer y simplemente se va a dedicar a sobrevivir con las reservas que haya ido acumulando. En el caso de los animales, el libro nos explica dos ejemplos, lo que serían los animales ectotermos y los endotermos, tradicionalmente también llamados como animales de sangre fría o de sangre caliente. Los animales de sangre fría o ectotermos tienen una característica y es que la temperatura corporal es la misma que la temperatura del ambiente. Es decir, si cogemos un lagarto y lo situamos en un medio a 30 grados, pues al cabo de poco tiempo el lagarto estará a 30 grados. Si ese mismo lagarto lo vamos enfriando el medio y el medio está a 20 grados, pues poco a poco el lagarto estará a 20 grados. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que el lagarto puede vivir a cualquier temperatura porque se va a adaptar? No. ¿Vale? Lo que va a suceder es que el lagarto va a intentar buscar su temperatura óptima y cuando no la pueda conseguir, pues va a intentar refugiarse de alguna manera. Por ejemplo, si la temperatura está muy cálida, pues se va a esconder bajo tierra. O si la temperatura está demasiado fría, incluso bajo tierra, va a intentar buscar alguna zona donde pegue más el sol para ir ganando algo de temperatura. ¿Ok? En las ocasiones en las que durante una época muy larga del año va a hacer mucho frío, pues estos animales de tipo ectotermo lo que van a hacer es reducir su metabolismo e hibernar, ¿vale? Se van a esconder nuevamente bajo tierra porque la tierra es un aislante térmico estupendo y entonces van a permanecer allí hasta que pues, la cosa se ponga mejor. Aquí en la imagen yo diría que es un lagarto. Serpiente no parece, así que bueno, pues cualquier, yo que sé, los reptiles, los anfibios, todos estos son ectotermos. En cuanto a los endotermos o animales de sangre caliente, aquí lo que va a suceder es que el animal va a tener una temperatura interna constante independientemente de cuál sea la temperatura exterior. Lógicamente, con un límite. Si nosotros tenemos una temperatura interna de 37 grados, vamos a poderla mantener hasta un rango. Si nos plantan de repente en el Polo Norte en pelota pica, ¿vale? Pues por mucho que tu cuerpo pueda generar temperatura, en cuestión de minutos coges hipotermia y te mueres, porque tu cuerpo no va a ser capaz de generar tanto calor. Pero dentro de los rangos establecidos, ahí sí que el animal ectotermo va a ser capaz de mantener su temperatura constante. Para ello va a utilizar una serie de estrategias, como por ejemplo la presencia de pelajes muy gruesos en algunos animales, o la presencia de capas de grasa también muy gruesas que van a hacer esa función de aislante. O yo qué sé, por ejemplo, las plumas, ¿vale? Muchos edredones que compramos son edredón de pluma de ganso. Bueno, pues es que la pluma que crea una capa de aire, unas pequeñas burbujitas de aire que son un gran aislante y nos permiten pues, conservar nuestra temperatura. En nuestro caso, bueno, pues como ya pelo no tenemos demasiado, grasa tampoco, pues recurrimos a la ropa, ¿vale? A la vestimenta. Ha sido una adaptación que hemos tenido. ¿Ok? Bueno, pues animales ectotermos y endotermos como respuesta a esos cambios o a esas posibilidades de tener temperaturas mayores o peores. Mayores o menores, peores no. Bien, siguiente factor abiótico, la humedad. La humedad se define como la cantidad de vapor de agua que presenta pues, la atmósfera en un momento determinado. La humedad absoluta estaría indicada por ejemplo, pues en cantidades de masa por volumen, mientras que si hablamos de humedad relativa, pues hablamos de tantos por ciento, ¿no? Por ejemplo, en el ambiente hay una humedad relativa del 80%. ¿Qué quiere decir? Pues que de todo el agua que cabría en un metro cúbico de aire, pues hay el 80% de la que cabe, ¿vale? Sería un poco eso. ¿Qué pasa con la humedad? Bueno, el agua sabemos que es un elemento que es vital
tanto para animales como para plantas. Entonces, animales y plantas van a utilizar estrategias para, digamos, evitar la pérdida de humedad. Claro, los animales que son acuáticos no tienen tanto problema porque viven ya en el agua, entonces el agua está a su alcance y el agua no va a ser un factor limitante. Eso sí que va a serlo pues, en los animales o plantas que serían terrestres. Por ejemplo, si miramos aquí en la foto de la izquierda, las plantas, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, lógicamente una planta sin agua se muere. Entonces, las estrategias que van a seguir pueden ser muchas. En la foto aparece un cactus. Los cactus, para reducir la pérdida de agua, reducen sus hojas a espinas. Pensad que las hojas de cualquier planta, por la parte de abajo, por el envés, ¿vale? Es decir, la parte que no estaría orientada hacia el sol, en esa parte de abajo tienen unos agujeritos muy pequeños que se llaman estomas. Por esos estomas es por donde la planta va a coger el dióxido de carbono y por donde va a expulsar el oxígeno. Pero además de expulsar oxígeno, también expulsa vapor de agua, con lo cual las plantas a través de las hojas pierden agua. Claro, aquellas plantas que están en lugares donde llueve una vez de uvas a peras y en el suelo tampoco es que digamos que haya demasiada agua, pues esas plantas no se pueden permitir el lujo de estar perdiendo agua a través de los estomas. Con lo cual decimos, vale, pues pierden las hojas y ya está. Pero claro, tenemos el problema de que la planta necesita la hoja porque sin hoja no hay fotosíntesis. Entonces, hay ciertas plantas, como esos cactus que estáis viendo ahí en el libro, que lo que hacen es transforman sus hojas en espinas y lo que se convierte en fotosintético van a ser los tallos. De esta manera se reduce bruscamente la cantidad de agua que se pierde por transpiración. Además, como lógicamente van a necesitar estomas, porque si no, no pueden hacer el intercambio de gases, lo que hacen muchas de estas plantas es que abren los estomas durante la noche. ¿Por qué? Porque de noche la humedad relativa es mucho mayor que de día, porque al no haber sol hay menos temperatura y hay menos agua que se puede evaporar. ¿Ok? Vale, otras estrategias, pues yo que sé, plantas, por ejemplo, que tienen sistemas radiculares enormes para poder llegar a grandes profundidades y aunque a lo mejor en superficie no haya agua, igual a X metros de profundidad sí la hay. Entonces hay plantas que son incapaces de llegar a esos metros de profundidad con sus raíces, pero hay otras que sí. ¿Ven? O incluso hay plantas capaces de almacenar líquido en su interior. Es lo que se llaman las plantas suculentas, o con tallos suculentos o plantas crasas, esas plantas que son blanditas. Por ejemplo, otro ejemplo serían los cactus. El problema es que el cactus tiene pinchas, con lo cual mejor no tocarlo para no llevarte un disgusto. Pero todas aquellas plantas, y muchas se utilizan, por ejemplo, en jardinería, que tienen las hojas como gorditas, esas se llaman hojas suculentas. Y lo que sucede es que almacenan algún tipo de líquido en su interior. ¿Vale? Existe la creencia de que si tú en el desierto coges un cactus, lo cortas y te bebes el agua de dentro, pues digamos estás bebiendo agua. Con algunas especies se puede hacer, con otras no. Hay algunas que tienen una savia que es venenosa. Con lo cual, si algún día estáis en el desierto y tenéis mucha sed, hombre, si tenéis mucha sed, igual te arriesgas. Pero si lo que sale dentro de un cactus no es transparente y tira blanquecino, yo de vosotros no me echaría un trago, ¿vale? Bien, dejamos plantas, nos vamos a los animales. ¿Qué pasa con los animales? Pues igual, los acuáticos, ningún problema, a eso no les va a faltar agua. ¿Los terrestres? Pues sí. Entonces, ¿qué van a hacer los animales para no perder mucho agua? Pues aquellos animales que vivan en zonas donde haya poca agua van a tener estrategias. ¿Como cuáles? Por ejemplo, los insectos. Tienen un exoesqueleto duro. Ese exoesqueleto hace que no se pierda el agua que tienen dentro. ¿Vale? O esto mismo le pasa, por ejemplo, a los reptiles. Las serpientes, los lagartos, su cuerpo está cubierto de escamas y esas escamas son impermeables. Con eso limitan la cantidad de agua que van a perder por evaporación. Hay otros animales que necesitan mantener la piel húmeda, como pasa con los anfibios, y claro, mantener la piel húmeda significa estar continuamente mojado. Para evitar que esa piel se seque, hay muchos anfibios que fabrican como una especie de capa de moco que recubre la piel por encima y eso hace que el agua que hay debajo no se escape. Razón por la cual, si habéis cogido alguna vez a alguna rana, ¿vale? O algún anfibio, son muy resbaladizos, ¿vale? Y se debe a esta capa de mucus. En otras ocasiones lo que sucede es que hay animales que para limitar la pérdida de agua, pues por ejemplo limitan la cantidad de orina que fabrican o fabrican una orina que tiene tan poca agua que es prácticamente semisólida o por ejemplo fabrican heces que en este caso serían heces prácticamente secas porque con las heces también se pierde humedad. ¿Vale? En definitiva, al final cada bicho se ha buscado una estrategia a lo largo de la evolución para impedir
la pérdida de humedad. Impedir o limitar, ¿vale? Porque humedad siempre se va a tener que perder. Yo mismo ahora, por ejemplo, simplemente al hablar estoy perdiendo humedad, ¿vale? Y por eso cuando se habla durante mucho rato la gente se le seca la boca y es porque efectivamente estamos transpirando y estamos perdiendo humedad, ¿ok? Venga, pasamos página y nos vamos a otro factor, la luz. Bien, la luz es un factor totalmente necesario para todos los animales y plantas de forma directa o indirecta. A nosotros como animales sí que va a ser muy necesaria, pero a lo mejor no tan imprescindible como para una planta, ¿vale? Las plantas sí que van a necesitar la luz sí o sí porque es la fuente energética para poder realizar la fotosíntesis. Recordad que la fotosíntesis era ese proceso por el cual un organismo es capaz de transformar la materia inorgánica en orgánica, ¿vale? Con ayuda de la luz solar y del dióxido de carbono como fuente de carbono. En el tema de la luz también sucede como en el tema de la temperatura. Es muy dispar la presencia de luz en ecosistemas terrestres y acuáticos. En un ambiente continental vamos a tener más o menos luz dependiendo de si hay más o menos nubes y lógicamente si es de día o es de noche. En cambio, en un ambiente acuático la cosa cambia mucho, porque no solo va a depender de que haya más o menos luz, sino también de cómo de transparente esté el agua. Pensad que a la luz solar le cuesta un montón atravesar el agua, y conforme va atravesando el agua en profundidad, ciertas longitudes de onda se van frenando y otras, en cambio, pueden seguir avanzando. Para que os hagáis una idea, las longitudes de onda del rojo llegan hasta unos 10 metros de profundidad. A partir de 10 metros de profundidad, en condiciones ideales del espectro visible de la luz solar, el rojo desaparece. Con lo cual, por debajo de 10 metros de profundidad, cualquier bicho que sea de color rojo, nosotros lo veríamos de color negro, ¿vale? Porque no llega la luz roja. La luz que llega hasta más profundidad sería la franja del azul. Para que os hagáis una idea, en el mejor de los casos, la luz solar puede llegar hasta unos 200 metros de profundidad. No los espectros rojos, ¿vale? Y amarillos, sino los espectros azules que os he comentado. Al límite en el que tendríamos una zona acuática iluminada y una zona no iluminada, se le llama zona fótica. Entonces, la franja del agua iluminada se llamaría zona fótica, de fotos, que significa luz, y la franja del agua, donde ya tenemos oscuridad absoluta, se denomina zona afótica, ¿vale? Es decir, donde no tendríamos luz. En función de esto, por ejemplo, lógicamente las plantas o algas acuáticas se van a encontrar únicamente en la zona iluminada, en la zona fótica, pero incluso con un rango de colores. Las algas verdes, por ejemplo, son las que se podrían encontrar en las zonas de menor profundidad. Conforme bajamos un poquito en profundidad, ya no encontraríamos algas verdes y solamente encontraríamos sobre todo algas de tipo pardo, de color marrón más o menos, y ya en las zonas de mayor profundidad encontraríamos algas de tipo rojo. Es decir, que la presencia de unas longitudes de onda o de otro va a hacer que existan un tipo de alga u otro tipo diferente. En el caso de los animales, bueno, pues, y sobre todo en el ambiente terrestre, la luz lo que va a hacer es que haya animales que tengan hábitos de vida diurno u otros animales que tengan hábitos de vida nocturno. Lógicamente, los que tengan un hábito de vida nocturno como principal adaptación, pues va a ser una visión que esté especialmente adaptada para condiciones de baja luminosidad. Y por eso, bueno, pues nos ponen aquí la foto de, no sé si es un búho o una lechuza. Sí, esto es un búho, ¿vale? Tendríamos la foto de un búho en el que veis esos pedazos de ojos con esas pedazos de pupilas que se dilatan tanto que permiten que la poquita luz que puede entrar al final a esa retina sea suficiente para poder crear una imagen, ¿vale? Como foto de plantas que vea por aquí, nos aparece una hiedra y lo que nos dice básicamente es que las plantas que tienen las hojas planas y muy grandes van a captar más luz que aquellas plantas que tienen las hojas más pequeñas o incluso revolutas, es decir, unas hojas que están plegadas sobre sí mismas. Hay plantas que para intentar conseguir luz lo que hacen es trepar y por eso aparece la foto de la hiedra, ¿vale? Entonces la hiedra se aprovecha de otros árboles más grandes para ir trepando por el tronco y lo que busca básicamente es luz, ¿vale? No es otra cosa, no es una planta carnívora, carnívora no es una planta parásita que esté perjudicando al pino, yo que sé, o el árbol que sea por trepar, sino que simplemente lo que busca es luz. Venga, penúltimo factor abiótico, la presión.
También funciona de manera diferente en el ecosistema terrestre y acuático. En el ecosistema terrestre, la presión que nosotros soportamos es la que se denomina presión atmosférica. La definición de la presión atmosférica es el peso de la columna de aire que está ejerciendo sobre nuestras cabezas. Lógicamente, cuanto más arriba estemos, es decir, si en lo alto de una montaña, vamos a tener menor presión atmosférica que a nivel del mar. ¿Por qué? Porque en lo alto de la montaña, sobre tu cabeza hay menos atmósfera que si estuvieras a nivel del mar. ¿En qué se traduce esto? A menor presión atmosférica, también menor concentración de los gases que utilizamos para respirar. Entonces, si nosotros de repente nos situáramos en una montaña a 3 o 4 kilómetros de altura, imaginad que subimos a la cima, a la cumbre del Teide, pues en lo alto del Teide hay menos oxígeno que en la base del Teide. Una caminata de 30 minutos en la cumbre del Teide a ritmo normal, a ritmo de caminar, ni más ni menos, haría que termináramos prácticamente agotados, porque hay tan poco oxígeno en el aire que a nuestros glóbulos rojos no le llegan suficiente y no generamos la energía necesaria. ¿Qué pasa a esas alturas? ¿No hay animales que vivan a esas alturas? Sí. Aquellos animales que vivan a esas altitudes van a tener un organismo adaptado a vivir con esas bajas concentraciones de oxígeno. Si nosotros nos fuéramos a vivir a la cumbre del Teide durante 6 meses, pues al cabo de X tiempo nuestro cuerpo se habría podido adaptar y entonces no notaríamos o notaríamos menos esa baja concentración de oxígeno. Bien, en ecosistemas acuáticos, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues en este caso la presión hidrostática funciona de una manera diferente. Para que os hagáis una idea, cada vez que nos sumergimos en el mar 10 metros, aumenta en 1 la atmósfera de presión que soportamos. Si, por ejemplo, os habéis fijado alguna vez en algún reloj que tenéis y pone Water Resistant 5 atmósferas. Si pone que aguanta 5 atmósferas, significa que lo puede sumergir hasta 50 metros de profundidad. ¿Ok? Claro, 50 metros de profundidad o 5 atmósferas es mucha presión. Un bicho que viva a 10 atmósferas no tendrá un cuerpo igual de adaptado que un bicho que vive a 1 o 2 atmósferas. De hecho, si tú coges un pez de los que suelen vivir en zonas superficiales y lo bajas a zonas muy profundas, lo matas, ¿vale? Y lo matas porque no es capaz de soportar esa presión. Y al revés, peces o animales marinos que viven en zonas de mucha profundidad, si los subimos a la superficie también pueden morir porque su cuerpo se descomprime, ¿vale? Unos porque, aunque no suceda así, pero imaginaos unos porque explotarían, es decir, su cuerpo se descomprimiría demasiado y otros porque implotarían, es decir, lo compactaríamos demasiado ese cuerpo, ¿vale? Como ejemplo, el libro nos habla de los peces planos, como suelen pasar con muchos de los que viven en grandes profundidades y que no van a tener vejiga natatoria. La vejiga natatoria es una bolsita que tienen algunos peces y que se puede inflar más o desinflar para permitir que el pez se acostumbre a la presión en la que se encuentre y le permita flotar. Los peces que viven en zonas de baja profundidad sí que tienen vejiga natatoria. Los peces que están en zonas muy profundas no, ¿vale? Porque si no, la presión haría que esa vejiga, entiendo que implotaría, ¿vale? Se rompería. Y por último, la salinidad, otro factor que en este caso va a afectar únicamente a los medios acuáticos. Decimos o definimos salinidad como la cantidad de sales disueltas en un determinado volumen de agua. Para que os hagáis una idea, las aguas que llamamos dulces, como pueden ser las de los ríos, tienen sal, pero tienen concentraciones muy bajas. Hablamos de 5 gramos de sal por cada litro de agua dulce. En cambio, si nos vamos a un mar, pues tenemos entre 30 y 40 gramos de sal por cada litro de agua. Tú coges un litro del agua de Santa Pola, la pones en un recipiente, este recipiente lo dejas que se evapore y cuando se haya evaporado todo el agua te va a quedar un costrón salino en el fondo, que cuando tú lo rasques y midas su masa, te va a dar eso, de entre 30 y tantos gramos por ese litro que se ha evaporado. No todas las aguas saladas tienen la misma cantidad de sal. Por ejemplo, los mares, cuanto más pequeños, suelen tener más cantidad de sal, los océanos suelen ser menos salinos, y para que os hagáis una idea, el mar muerto, que sería el que más cantidad de sal tiene, pues tiene en torno a unos 230-240 gramos de sal por litro. Para que os hagáis una idea, es como 8 veces la cantidad de sal que tiene el mar Mediterráneo. Por eso seguro que habéis oído hablar que en el mar muerto se puede flotar si te dejas simplemente tumbado, ¿vale? Y eso es porque al tener tanta sal, ese agua
tiene una densidad mayor, el agua pura tiene densidad 1, el agua del Mar Muerto creo que está como entre 1,2 y 1,3, y eso es lo que se permite que pueda flotar. Aparte de esta anécdota, ¿cómo afecta la salinidad a los seres vivos? Bueno, pues si yo cojo un pez de agua salada y lo meto en un río, se muere. Y si meto un pez de río en un agua salada, se muere también. ¿Por qué? Porque la concentración salina de su cuerpo no es igual que la del medio en el que lo hemos colocado. En el libro nos habla, por ejemplo, de los equinodermos. Muchas estrellas de mar tienen como líquido circulatorio, es decir, como sangre, aunque no se le llama sangre, a un líquido, creo que se denominaba hidrolinfa o algo por el estilo, que suele tener una concentración salina similar a la del medio en el que vive. Con lo cual hay equinodermos que son muy delicados y como cambia un poquito la concentración salina, el bicho se muere. ¿Vale? En cambio hay otros, y ahí tenemos la foto de la derecha, como pasa con el salmón, que son capaces de sobrevivir en ambos ambientes. El salmón nace en un río, que es agua dulce, en cuanto nace se va al mar, y eso es agua salada, y cuando ya alcanza la madurez sexual y va a reproducirse antes de morir, vuelve nuevamente al río. Es decir, que es capaz de que su organismo se adapte a concentraciones de mayor o de menor salinidad. ¿Vale? Bueno, pues con esto habríamos acabado el apartado 2. En definitiva, hemos visto que hay muchos factores abióticos que les hacen la vida más fácil o más difícil a los animales o a las plantas. Y como siempre, hemos comentado pues que hay unos valores máximos y mínimos que podrían llegar a soportar. Y esto me viene de perlas porque el siguiente apartado, que es el apartado 3, es el que nos habla precisamente de eso, de cuánto puede soportar una cierta especie de valor máximo o mínimo en un determinado factor abiótico. ¿Vale? Es lo que se llama límites de tolerancia y factores limitantes. Vale, a ver, os comento. Imaginaos que hemos dicho, yo qué sé, a ver, el salmón no, porque el salmón aguanta mucho, ¿no? De agua salada y agua dulce. Pero imaginaos que cogemos cualquier otro pescado, ¿vale? Una dorada. Bueno, pues una dorada que es un animal que es acuático y que vive en un ambiente de agua salada. Vale, ¿qué concentración salina puede soportar una dorada? Si yo ahora hiciera un experimento en el que cogiera, yo que sé, 200 doradas y las fuera situando en tanques con concentraciones salinas diferentes, ¿vale? Imaginaos, una con 32 gramos por litro de agua, que a lo mejor es la que hay en el mar Mediterráneo. En el otro tanque pongo unas cuantas doradas y en vez de 32 gramos por litro pongo 33, en otro pongo 31, en otro pongo 34. Voy subiendo y bajando desde, digamos, la cantidad normal que sería la que tiene el medio en el que habitan. Bueno, pues yo a lo mejor me doy cuenta que las doradas pueden vivir entre 25 y 39 gramos por litro de salinidad. ¿De acuerdo? Aunque sí que es verdad que en las concentraciones más cercanas a las suyas normales, pues se reproducen mejor. Y en la otra, aunque a lo mejor, aunque no mueren, pero la tasa de reproducción es menor o mueren antes que las otras. Y me doy cuenta que a partir de cierta concentración salina no sobreviven. En un extremo porque el agua sería demasiado dulce y en el otro extremo porque el agua sería demasiado salada. Si yo tuviera que representar gráficamente ese experimento que yo he hecho, yo al final me saldría la imagen que tenéis aquí, ¿vale? Esta gráfica, en la que en el eje vertical vamos a tener el número de individuos, es decir, el tamaño de la población, y en el eje horizontal lo que vamos a tener es la concentración la concentración de ese factor ambiental que yo estoy midiendo. En el caso de la dorada que yo os he puesto, pues tendríamos que toda la zona coloreada de color verde es lo que nosotros consideraríamos la zona óptima, es decir, aquel rango de ese factor abiótico en el que el ser vivo es capaz no solo de vivir, sino además de poder realizar sus funciones vitales sin problema, de crecer como población y de tener un número de individuos más o menos aceptable. ¿Ok? A esa zona de la curva se le denomina zona óptima de crecimiento. Después tendríamos una franja a derecha e izquierda de esa zona óptima en la cual el ser vivo no muere, pero la población es muy baja. Eso quiere decir que no se encuentra a gusto, con lo cual no se va a reproducir lo que se tiene que reproducir, va a haber una tasa alta de mortalidad, etc. A esa franja, tanto a izquierda como a derecha, sería una zona no óptima y el final, tanto por un extremo como por el otro, sería lo que llamaríamos el límite de tolerancia. ¿Vale? Entonces, sería lo que denominaríamos una zona de tolerancia. No es óptima, no provoca la muerte del individuo, pero sería el rango en el que viviendo no vive todo lo a gusto que debería vivir.
Y si superamos ese límite de tolerancia, tanto el límite superior como el límite inferior, entonces ya ahí tendríamos la zona de intolerancia, que sería un rango de concentración, en este caso concentración salina, en el cual el individuo va a morir, ¿vale? En un breve espacio de tiempo. Si representamos esto gráficamente, la forma que nos sale es una forma que empieza en cero, va creciendo poco a poco, llega a un pico, vuelve a bajar hasta que llega otra vez a cero. Esta distribución se conoce como distribución en forma de campana de Gauss. Si no este año, el que viene, en matemáticas os lo explicarán. ¿Vale? Bueno, pues en relación a esta distribución y a esta forma de campana, distinguimos dos tipos de organismos. Los organismos eurioicos y los organismos estenoicos. Los organismos eurioicos, que el nombrecito se las trae, son aquellos organismos que son capaces de vivir en márgenes muy amplios y por lo tanto esta forma de campana va a ser la forma de una campana muy ancha, ¿vale? Con una base muy grande. Quiere decir que son organismos que no son demasiado delicados, ¿vale? Para ese cierto factor ambiental. También se les conoce como organismos generalistas, porque pueden soportar amplios rangos de un determinado factor ambiental. Por contra, tendríamos los organismos estenoicos que van a vivir pero solamente en un rango muy estrecho. En este caso, la campana de Gauss no va a ser tan abierta, sino que va a ser mucho más estrecha. Y eso significa que son organismos bastante más delicados, es decir, que como le cambies un poquito el factor ambiental, te lo cargas. Este tipo de organismos también se denominan organismos especialistas. ¿Bien? Bueno, pues ese sería uno de los casos, que es la presencia de un determinado factor ambiental que es el que va a limitar pues, el tamaño de una población. Pero claro, también tenemos que en ocasiones lo que limita el tamaño de una población no es un factor abiótico, no es la luz, la temperatura, el agua o tal, sino que es la presencia de otro ser vivo de otra especie. Para que os hagáis una idea, la población de conejos en un ecosistema va a estar directamente, bueno, en este caso inversamente, va a ser inversamente proporcional a la población de los depredadores que tenga ese conejo. Si tú tienes en una zona 50.000 conejos y 3.000 zorros que se comen esos conejos, ¿qué pasaría si en vez de 3.000 zorros tuvieras 10.000? Pues que la cantidad de conejos disminuiría. En ese caso, estamos hablando no de un factor abiótico, porque el conejo no muere de frío, el conejo muere porque se lo come el zorro, ¿vale? Y en ese caso sería un factor biótico. A estos factores, a la suma de los factores abióticos y de los bióticos que van a limitar el crecimiento de una población, se les conoce como factores limitantes, ¿vale? Y los tendríamos aquí marcados. Van a ser aquellos que van a regular el crecimiento y la expansión de una especie, ¿vale? Bueno, pues con esto daríamos por terminado el apartado 2 y el apartado 3. Espero que no haya sido demasiado plasta. He intentado poner ejemplos así un poco aparte de los que salen en el libro. Aún así estoy viendo que van ya 33 minutos. Así que creo que estoy en el límite máximo, ¿vale? Porque un vídeo por encima de 30 minutos ya empieza a cansar. Así que para no cansaros más, os dejo y nos vemos en clase. Hala, a tomar por saco. Hasta luego.